Bueno, luego seguimos platicando porque si no me quito y ya, ¿sí? Y lo peor de todo es que ya me sentí mal porque con los otros grupos pues sí me piqué y nada más les di un poquito el pedacito de clase. Y luego dije, es fin de semana. Y lo peor de todo que luego no hay clase. O sea, los chavos no van a tener mate muchos días. O sea, van a estar así, ¿no? Como que... ¿Sí? Sí, porque luego hay chavos así que me dicen, me mandan ahí sus WhatsApp, ¿no? Profe, sí vamos a ver lo de integrales múltiples, porque pues ya como que siento que no lo vamos a alcanzar a ver y me estoy preocupando. No, bueno. Entonces mejor ya, ¿sí o no? Porque si no, pues imagínense. Son 4 días, está gacho, ¿no? 3 días, ¿verdad? Sin mate, pues no. Mejor vamos a darle, porque si no... Ya luego poco a poco, ¿no? Luego nos ponemos de acuerdo ahí con... ¿No? Sí. Muy bien. Pues aquí están los ejercicios que podemos hacer con lo que vimos la clase. Ah, pero espérenme, si estamos grabando. Sí. Ya también salió ahí esa jalada, ¿no? Ah, lo vamos a dejar ahí. Bien. Aquí están los ejercicios que podemos hacer con lo que vimos la clase pasada. Miren. A ver, ustedes escojan. Vamos a hacer uno que tenga, que tenga la tablita, ¿sí? Uno que tenga tablita y otro que tenga gráfica. ¿Sale? Ok. Entonces, eso significa que lo que viene siendo el 11, podemos hacer el 11, podemos hacer el 12, podemos hacer el 13. A ver, díganos usted, señorita, ¿qué dirá? Bueno. Bueno. Escójase. Así, 11, 12, 13. ¿Qué número le gusta más? El 11. El 11. ¿De qué carrera es usted? Vamos, ahí está. ¿Sí? ¿Primera vez? Sí. Eso. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿De qué prepa viene? De la Huaca. ¿De cuál? De la Huaca. ¿Pero de cuál? ¿De la...? De Amelco. ¿De Miaco? Sí. Ah, yo creo que venía así de la norte o de la sur, ¿no? Órale. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien. Sale. A ver, la 3. Dice, la velocidad de un corredor se incrementa de forma estable, ¿verdad? A ver, déjenme ver a ver si se alcanza a ver eso. No, miren, no se alcanza a ver. A ver, ¿o sí? No. ¿Hasta dónde llega? Llega hasta aquí. Sí, no se alcanza a ver, ¿verdad? Déjenme ponerle unas linecitas. O es mejor que mueva la cámara. Yo creo que mejor la cámara, ¿no? A ver, nada más que va a salir un poquito así como movida. ¿Sí se fijan? Pero es que de otra manera tendría que mover esto más para acá. A ver. Pero ya no va a alcanzar. A ver ahí. Más o menos así, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta dónde llega? Hasta acá, ya. ¿Sí o no? Ahí ya como que ya está mejor, ¿no? Sí. Y hasta aquí. Bien. Sí, porque luego a veces empiezo y me doy cuenta que ya está fuera del campo de la cámara. Perfecto. Bien, entonces no hay ninguna bronca. Poquito, ¿verdad? Un poquitín, ¿verdad? Pero bueno, vamos a chambearle acá. Entonces dice... Durante los primeros 3 segundos de una carrera, su velocidad en intervalos de medio segundo están dados en la tabla. Encuentra las estimaciones inferiores y superiores para la distancia, así lo podríamos pensar, que ella, o sea, es una corredora, perdón, aquí ya nos dice que es ella, ¿no? ¿Sí? Que ella recorrió durante esos 3 segundos, ¿sí? O sea, no es corredora, es corredora, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Sí, porque están de acuerdo que no lo podemos ver en el mismo pronombre, pero ya, después no dice she, un she. Bien. Bueno, vamos a ver, es esta tabla,
Si se fijan que en esta tablita, ya dijimos, la variable independiente es el tiempo, la variable dependiente la velocidad, ¿verdad? Efectivamente, los intervalos de tiempo son de medio segundo, ¿sí? Son uniformes, ¿sale? ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, la corredora, ¿sí? Está así, ¿ya ven cómo se pone? ¿Sí? Y escuchan el pitido o la campana, se ponen de pie y empiezan a correr. Pregunto, ¿qué tipo de movimiento es? Es acelerado. ¿Sí? No es un movimiento, puede ser un movimiento rectilíneo porque pensemos que la pista es recta, ¿no? Sí, puede ser un movimiento rectilíneo, pero no uniforme. ¿Por qué? Pues porque se tiene que poner de pie, tiene que agarrar vuelo, ¿verdad? Exacto. Y ya cuando se va a aproximar tiene que desacelerar, ¿sí o no? Si no, se sigue. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay velocidad constante. ¿Sí están de acuerdo? Es un movimiento acelerado. En esas circunstancias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar el movimiento en tiempos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Yo esta tabla la pudiera representar de forma gráfica. Si quieren, vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Porque esto nos va a servir mucho para relacionarlo con el tema anterior. A ver, aquí tengo el tiempo que está medido en segundos, aquí tengo la velocidad que son metros por segundo, pies por segundo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que estamos en el sistema inglés, pero sí son consistentes las magnitudes. ¿Por qué? Porque son segundos el tiempo, velocidad metros por segundo. ¿Sí? Recuerden que eso es importante porque si por ejemplo esto está pies por hora o pies por o milla por segundo, entonces ya cambia el asunto, tiene que estar en el mismo sistema, por así decirlo, ¿no? Nada más que pues esta precisión sí lo vemos en nosotros, en el sistema internacional, porque acuérdense que en el sistema internacional está el sistema MKS y el sistema CGS. ¿Sí? Son dos sistemas que están dentro del sistema internacional, pero en el MKS son metro, kilogramo, segundo, y en el CGS son centímetro, gramo, segundo. Y entonces hay que convertir. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso es una cosa que no tiene tanto el sistema inglés. Entonces, por ejemplo, aquí vamos de 5 en 5, punto 5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. ¿Sí estamos? Bien, y la velocidad, vamos que vaya de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25. ¿Por qué? Porque analizando cómo son, pues me conviene que vaya de 5 en 5, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí son 5, 10, 15, 20, 25. Bien. Entonces, cuando el tiempo es 0, pues parte del reposo, ¿no? Parte del reposo. El punto 5 es punto 5, fíjense, pues apenas se pone de pie, todavía no. Luego, perdón, miento, es 6.2, ¿verdad? Sí. 6.2, como por aquí. Luego en 1, 10.8, ¿oigo? Sí. Luego 14.9, por acá. 18. Luego 19.4, ¿sí? Y luego 20.2. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, que obviamente la corredora, ¿verdad? Cuando va a llegar a la meta, que lo hace en 3 segundos, pues lleva la velocidad, pero ya después desacelera. ¿Sí? O sea que esa desaceleración no se nota aquí. ¿Y por qué no se nota aquí? Pues porque de mensa va a desacelerar. La idea es que llegue a la meta, ¿no? Entonces llega a la meta con lo más rápido que puede ir, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Sí o no? Sí. Pero ya después pues tiene que... ¿verdad?
Ya ven cómo le hacen, ¿no? Que hasta le hacen así, se avientan. ¿No? Como la de Perros de Fuego, ¿no? La película es. ¿Sí la vieron a ver, no? ¿Qué le hacen? ¿Verdad? Y el otro. Estarías así, ¿no? Ya cuando se avienta, ¿sí te has fijado? Que hasta le hacen. ¿No? Para que se impulse. Y le gana por una oreja, por una nariz. Bueno. Entonces, pues esto, más o menos así sería la gráfica. Obviamente esto, si ustedes recuerdan, pues es una gráfica poligonal. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una expresión matemática, pero sería eso. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, si yo aplico la fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo, pues primero que nada yo ya sé que esto solamente es para el movimiento rectilíneo uniforme, y eso no es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Es un movimiento acelerado. Sin embargo, me puede dar una aproximación. Pero esa aproximación solamente es factible o es práctica si se hacen intervalos. Por eso es que esto se hace en intervalos, ¿sí? Es decir, ¿qué velocidad tienen aquí? ¿Qué velocidad tiene aquí? Aquí, aquí, aquí. Si yo hago eso, es como si el movimiento de la carrera, que es continuo, yo lo visualizara, por ejemplo, así, y luego acaba así, y luego acaba así, y ya me da una apreciación de cómo es el comportamiento que va teniendo la dinámica, ¿sí? Obviamente, si yo hago intervalos de 0.1 segundos, pues esto va a ser más exacto. ¿Sí o no? Le va a dar mejor información. Esa es la idea. Entonces, en esas circunstancias sí podríamos utilizar esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese movimiento acelerado lo estoy dividiendo. Y lo estoy muestreando como si fuera a velocidad constante, aunque en realidad no lo es. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo, la velocidad está variando. Pero por lo menos en este intervalo de tiempo, sí es constante, ¿no? Bueno, no constante, sino que es una resta, una diferencia. Luego si quieren, entonces. Pero aquí vamos a ver que la distancia total va a ser, ¿cuánto? Pues distancia 1, distancia 2, distancia 3, distancia 4, 5 y 6, ¿verdad? Va a ser distancia 1 más distancia 2 más distancia 3 más distancia 4 más la 5 más la 6. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Las distancias recorridas por la corredora en cada intervalo de tiempo. ¿Sí? Mediante esta ecuación, mediante esta fórmula, que obviamente pues, nos va a dar una estimación. Bien. Entonces, ¿cuánto vale distancia 1? Pues va a ser velocidad 1 por tiempo 1. Distancia 2, velocidad 2 por tiempo 2. Distancia 3, velocidad 3 por tiempo 3, ¿sí o no? Hasta distancia 6 igual a velocidad 6 por tiempo 6. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Y esto ya se parece a algo. ¿Por qué? Porque todos los tiempos son iguales. Todos los intervalos de tiempo son iguales. ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho, fíjense bien. A ver, esto lo quiero ver de esta forma. Para que se entienda la relación con la interpretación del área. ¿Están de acuerdo que aquí n vale 6, verdad? ¿Sí o no? Sí. N vale 6. Y entonces ya no va a ser delta X, va a ser delta T. ¿Sí o no? Delta T vendría siendo ¿qué cosa? Vendría siendo 3 menos 0 sobre 6 y me da el 1 medio que es lo que va de cada intervalo de tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces la distancia total es aproximadamente, bueno, aquí yo le puse el igual, pero ya se fijaron que es aproximadamente, porque ya dijimos que son estimaciones, ¿no? Aproximadamente, ¿qué cosa? De 1, tiempo 1, más de 2, tiempo 2, más de 3, tiempo 3, más de 4, tiempo 4, más de 5, tiempo 5, más de 6, tiempo 6, ¿verdad? ¿Sí o no? Y
como todos los tiempos, a ver, aquí es tiempo. A ver, no estoy mal. Sí, sería velocidad. Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué no me dicen? Se equivocó ahí, se equivoque, ¿no? Si yo observo todos los tiempos, son iguales a delta t. ¿Sí o no? Igual, punto, hasta tiempo 6, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar que esto es la sumatoria desde i igual a 1 hasta 6 de b yésimo, ¿verdad? Por tiempo yésimo si gustas, ¿sí? Pero esto también lo podrías poner así. Desde 1 hasta 6 b y t por delta t, porque todos los t son iguales. ¿Sí estás de acuerdo? Ya se parece a la del área, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces esto ¿qué va a ser? ¿A qué va a ser igual? A velocidad 1. ¿Cuánto varía la velocidad 1? Velocidad. ¿Qué sería? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Ahí va. Es... Bueno, nos podemos sacar de aquí, no era necesario. ¿Cuánto vale B1? Ah, pero sí la necesitamos. Es 6.2. Es 3 puntos. 6.2 más 10.8. ¿Sí están de acuerdo? Más 14.9 más 18.1 más 19.4 más 20.2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Todo esto son pies por segundo. ¿Sí o no? Por, acá voy a poner el tiempo. Por delta t. ¿Cuánto vale delta t? 0.5 segundos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero fíjense que esto lo estoy haciendo ¿con quién? Con estos valores. ¿Sí o no? Por la derecha. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Lo estoy sacando con los valores de la velocidad por la derecha. ¿Sí o no? Bueno, tomándolos así, ¿cuánto me va a dar? A ver, ¿ya? 89.6 pies, ¿verdad? Porque los segundos se cancelan. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí da eso o no? No, 44.590. ¿Cuánto? 44.8 pies. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Esos son con los valores por la derecha, por los upper. Vamos ahora con los de la izquierda, porque es lo que nos dice, ¿no? Encuentra upper, o sea, hacia arriba, y ahora con los inferiores. Con los inferiores, la distancia total aproximadamente sería ¿quién? Sería B0 tiempo 0 más B1 tiempo 1 más B2 tiempo 2, ¿sí o no? Más B3 tiempo 3 más B4 tiempo 4 más B5 tiempo 5. ¿Sí están de acuerdo? Hasta el 5. Ahí están los 6. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, si esto lo queremos ver así como sumatoria, sería desde I igual a... pues puedes empezar desde 0 si quieres, pero va a llegar hasta 5. O desde 1 a... No, a ver, es de 0 a 5. 0 a 5 o de 1 a 6. ¿Sí? Pero de 1 a 6 es por la de acá. Por la derecha. Ahora comenzamos con esos cuates, es así. ¿Sí? Y aquí le ponemos BI por pues TI, pero ya sabemos que esto lo podemos poner así, ¿sí o no? Sobre todo para que lo veamos relacionado con lo anterior. ¿Sí se entiende, no? ¿Sí? Es más, déjenme taparle aquí para que... ¿Sí? Y entonces,
¿Cuánto? Ah, pero ya le tapé. ¿Sí o no? Bueno, pero ya los tenemos aquí. Los tenemos aquí, ¿por qué? Porque este es 0. El primero es 0, ¿no? El segundo viene siendo este. ¿Sí o no? Más 10.8, más 14.9, más 18.1, más 19.4. Nada más. ¿Sí o no? ¿Sí? Por 0.5, bueno, y es por segundo, importante las unidades, nunca se les olviden. Nunca se les olviden. En un examen les pueden poner esas cosas. ¿Sí? Por, ¿quién? Medio segundo. Bien. Segundo se cancela, todo nos va a quedar en pies. ¿Cuánto nos da? 34.7 pies. 34.7 pies. Obviamente es una aproximación. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien, a ver, vamos a ver. ¿Qué capítulo es? 5.1. ¿Número? 34.7 y 44.8. ¿Sí? Pues ahí está. ¿Sí o no? Bien. Pues ahora vamos a hacer uno con función, puede ser gráfica. Miren, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Yo creo que daba la función, pero no la da. No la da. Vamos a plantearlo. Por ejemplo, el 16, ¿no? Ya le borramos, ¿no? A ver, dice, la gráfica de la velocidad de un carro acelerándose desde el reposo a una velocidad de 120 km por hora en un periodo de 30 segundos se muestra. Estima la distancia recorrida durante ese periodo. ¿Sí? Es exactamente igual. Aquí no nos dice si lo tienes que hacer, no nos dice cómo lo tienes que hacer. Prácticamente nos está dando como que una pues vía libre a que nosotros decidamos cuántos intervalos, ¿sí? O sea que escojamos n, nos está dando libertad. Y obviamente va a ser una estimación, porque no tenemos la función matemática, nada más nos da la curva. Entonces ahí nos está dando pues vía libre para que uno decida cómo quieres dividir. Obviamente pues eso tiene que ir de la mano con los valores. Si son 30 segundos, pues creo que un valor de n adecuado podría ser 6 para que cada intervalo nos valga 5, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? 6 es un buen número. Si alguien dice, no, pues con 10. Bueno, si tú decides hacerlo con 10, cada intervalo va a tener 3. ¿Sí? ¿También? Y obviamente es una mejor aproximación, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, aquí sí van ustedes pues a decidir el valor de... Y obviamente aparte de eso también van a decidir si lo quieren por la derecha, por la izquierda o por el punto medio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo decido hacer con 6, creo que nos funcionaría bien que fuera por la punto medio, ¿no? Porque recuerden que el punto medio a veces se compensa el error. ¿Sí?
se contrarresta el error, va a haber de los dos, por exceso, por faltante, entonces como que hay un equilibrio, ¿no? Entonces si lo hacemos con el punto medio, pues quedaría por ejemplo así. ¿Sí? Perdón, es con el punto medio, disculpe. Con el punto medio sería aquí, más o menos, ¿no? No por aquí, ¿sí o no? Sí. Ahí sería el punto medio. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿O no? A ver. ¿Sí? Punto medio por aquí. Punto medio por aquí. Y punto medio por aquí, casi, casi. ¿Sí o no? Sí podemos ver que el error no es tanto, ¿verdad? Sí, pero y entonces pues aquí ya ustedes quedamos que son n igual a 6. A ver, vámonos más para acá. Con n igual a 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el delta t, ¿cuánto va a ser? 30 menos 0 sobre 6 me da 5. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sale? Pero recuerden que aquí no nos interesan los extremos, porque con eso saco los extremos. Los extremos serían 0, 5, 10, 15, 20, 25. ¿Verdad? No me interesan esos, me interesan los muestrales. ¿No oigo? Sí. Y el diésimo muestral, bueno, aquí, a ver, vamos a sacar el T1. ¿Cuánto vale el primero? Punto 25, ¿no? No, 2.5, no oigo. 2.5, etcétera, ¿no? ¿Sí o no? Este valdría, ¿cuánto? 7.5. ¿Sí están de acuerdo? Y así. Pero eso no nos interesa aquí. ¿Por qué no nos interesa aquí? Porque acuérdense que esos valores muestrales son efectivos cuando tenemos la función. Porque una vez que los encontramos, sustituimos en la función para encontrar el valor de la función, que viene siendo la altura, ¿sí o no? Pero aquí no la tenemos. ¿Sí? Yo lo hice para que pues no se perdiera eso, el concepto de valor muestral, pero tengamos en cuenta que eso es válido cuando tenemos la función. ¿Sí queda claro o no? Aquí los valores de la función no los vamos a poder determinar mediante función, sino por estimación, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar la distancia total con los medios, en el anterior no le puse si era por la derecha o por la izquierda, pero ustedes lo pueden hacer poniéndole una pequeña letrita, ¿no? Por ejemplo, medio de n. Entonces, aproximadamente va a ser ¿quién? Pues va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Hasta 6 de quién? De el b diésimo por el t diésimo asterisco, ¿sí o no? ¿Sí? Perdón, miento. Va a ser b diésimo, la velocidad es función del tiempo. Por eso, miren, ¿sí se acuerdan que lo sustituyamos en la función? Sí, porque se acuerdan que este valor muestral lo encontrábamos y lo sustituíamos en la función para sacar el valor, ¿sí o no? Pero no vamos a poder hacer porque no tenemos la función para sustituir, sino que la vamos a sacar aquí en base a la altura. Sí, pero bueno, yo lo pongo para que no se pierda eso que hemos estado viendo. ¿Queda claro? Entonces ahora, ¿qué va a ser igual? A ver, delta t es constante, esa no hay ninguna bronca, pero estos valores de la velocidad van a ser en estos que son los muestrales, ¿sí o no? Porque yo dije que fueran los medios. Y esas velocidades en esos valores muestrales los voy a sacar como estimando, ¿sí o no? ¿Sí o no?
¿Verdad? Más o menos así. Ok. O sea que ese es el B1 asterisco. Obviamente B1 asterisco es B evaluada entre 1 asterisco. ¿Eso queda claro? ¿No oigo? Sí. Y así. Entonces, ¿cuánto sería más o menos B1 asterisco? Pues como un 36. Bueno, 36 luego. 60 y qué? Aquí es 70, ¿eh? Aquí es 70 a la mitad. Entonces, ¿como cuánto sería? 65. ¿Sí? Es una estimación. Luego, 90. Luego, 110. Acuérdense que aquí sería 100, entonces aquí sería 110. Como que no. 105 más o menos. Sí. Y en la otra, acuérdense que aquí es 120. ¿Eh? 110. Y en la otra, ¿como 100 o qué? No, 120 no, porque es curveado. Entonces es lógico que este punto está más abajito que este. Nada más que ya casi no se nota. 118. Bueno, 118. ¿Sí? ¿Por quién? Por delta T. ¿Que vale cuánto? 5. Obviamente esto, las unidades son kilómetros por hora, ¿verdad? Y el tiempo son horas. Ah, no, está en segundos, entonces aquí tenemos que hacer una conversión. ¿Por qué no me dijeron? ¿Ya se fijaron? ¿Esto está en 5 qué? ¿5 segundos? Fíjense, no, están totalmente fuera de sí las magnitudes, tenemos que hacer una conversión. A ver, no hay ningún problema. Sáquense esto. A ver, sáquense. A ver. ¿Cuánto da? ¿Eh? ¿Cuánto? 524. No, No multipliquen. 524. Nada más esto. 524. 524 kilómetros por hora por 5 segundos. Bueno, ¿qué me conviene aquí? Me conviene cambiar los segundos a horas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un carro. Es lógico que la velocidad de un carro se basa más en el sistema técnico. A ver, recuerden, esto es importantísimo. Y eso sí, recuérdenlo porque van a estar trabajando en las fábricas o en su propio negocio, pero van a manejar magnitudes físicas. Y tienen esto que tenerlo bien claro. Está el sistema internacional, que es el que nosotros usamos. Está dividido en 3. Sistema MKS, que ya les dije, sistema CGS, y está el sistema técnico. El sistema técnico es el que más se utiliza en ingeniería. Y el sistema técnico, por ejemplo, para la velocidad son kilómetros por hora. Para la potencia son los HP. ¿Sí? Para, por ejemplo, el calor o la energía. El calor o la energía en el sistema MKS es el Joule, en el CGS es el R, y en el sistema técnico es la caloría, por ejemplo. ¿Sí? La caloría. Por ejemplo, en la potencia, en el MKS es watt, el watt. ¿Sí o no? ¿Sí? Es el watt. En el sistema CGS, ahí no tiene nombre. Ahí sería gramos centímetro por segundo. Y en el sistema técnico es el kilográmetro. ¿Sí? Kilográmetro por segundo. ¿Qué les dije? ¿Energía? Ah, no miento. Es kilográmetro. Sí, estaba yo bien.
kilogramo. ¿Sí? Entonces tienen que conocer también el sistema técnico. Entonces eso está en el sistema técnico, pero eso está en el sistema CGS o MKS. Pero como estamos hablando de un coche, nos conviene más el sistema técnico. Por eso es que hay que convertir los segundos a horas. Pero eso es muy sencillito. ¿Sí se acuerdan de las casitas, no? ¿Sí o no? Lo ponemos así. Y aquí ponemos la conversión de horas a segundos. ¿Pero dónde deben de ir los segundos? Abajo. ¿Sí o no? Y arriba las horas. ¿Sí o no? Eso lo vieron en la secundaria. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿No te conoces, verdad? Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo de algunas cosas. ¿Sí? ¿Aprendió algo el ingeniero? A ver, sácate al ingeniero. No, pues ¿cómo ven? Ya había sacado la calculadora. A ver, sáquenselo, por favor. ¿Para qué lado? Allá la señorita nada más está chateando allá. Pásese para acá, entonces, si no ve, pásese para acá. Ah, sí. O sea, sí les llama la atención, pero bueno, ya no hay algo. Se sufre porque quiere. ¿Por qué son .5 segundos? Ahora. Perdón. Disculpen, son 5. Ahora, si no se alcanza a ver, díganme. ¿Se ve allá? Es que, a ver, ¿tú sí ves, ingeniero? ¿Sí distingues bien? Allá. Si no distingue bien, cámbiense de lugar, o sea, por favor. ¿Sí? O sea, yo creo que no hay pretexto para eso, ¿no? Acá hay lugar. Allá atrás. Aquí podemos poner unas bancas. No, pues ya se va, ya se acabó la clase, ¿ya para qué? No, pues sí, tiene razón, faltan 10 minutos, pásale. Venga, sí, faltan 10 minutos, 10 minutos son 10 minutos, ¿no? Ya ven que yo no les robo así del final, ¿no? A ver, ¿entonces cuánto da? ¿Qué? ¿0 punto qué? A ver, entonces ahora sí ya se puede multiplicar. ¿Verdad? Y nos va a quedar todo en kilómetros. ¿Por qué? Pues porque generalmente en un coche lo más práctico es sacarle lo que recorrió en kilómetros, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 0.72 kilómetros. ¿Sí? Pues aquí a lo mejor se hubiera convenido en metros, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. O sea, porque fue muy corto el lapso de tiempo, pues bueno, ella también puede hacer la conversión. ¿Cuánto sería? Sería, dividido entre 1000. ¿Sí están de acuerdo? No miento, multiplicarlo por 1000. ¿Sí o no? ¿Sería cuánto? 720 metros, sí, cierto, disculpe. ¿Sí? Bueno, nosotros lo hicimos con el punto medio. El libro seguramente lo ha de haber hecho de otra forma. Vamos a ver. ¿Qué ejercicio fue? Miren, él lo hizo también con el medio, miren. Y le da punto, sí, pues es lo mismo, ¿no? Punto 725 kilómetros. ¿Cuánto nos dio a nosotros? ¿Cuánto? Ah, lo que pasa es que no me dieron el decimal, el otro decimal. Es que si no, O sea, quien hizo la cuenta no me dio el decimal. A ver, háganla de nuevo, por favor. Es 723.12. ¿Cuánto? 723. Digo, 0.7231. 72, 31. Bueno, aquí, si quieren, procuren mínimo
3 decimales redondeando el cuarto al tercero. ¿Sí? Nunca den 2. Sobre todo, a ver, sobre todo si ven que hay muchos decimales antes. Entonces serían 723. ¿Sí están de acuerdo? Sí. El libro dice que son .725. Son 2 metros. Y son estimaciones. Además, acuérdense que esto lo sacamos, ¿qué? A ojo de buen cubero. ¿Sí o no? ¿No? De hecho, creo que sí nos la rifamos, porque los 2 metros, pues, en comparación, no es mucho, ¿no? Luego, a ver cómo sacarías el error, señorita. A ver si nuestros cálculos fueran, ¿cómo sacaría usted el error? Pues el valor real menos el que sacamos nosotros, entre el valor real, creo que es así, ¿no? ¿Ya vieron lo de los errores? Luego. Muy bien, pues ahí está. Vamos a continuar. Bien, esos están interesantes. Nada más que pasa ahora una cosa, tenemos que explicar algo. A ver, ¿pudieras borrar el pizarrón, joven? Sí, usted, ingeniero, Ian, pásale. Ian, no, ¿tú eres Ian? Yo. Bueno, pásale. Estoy diciendo. Es que señalaste que ¿Hay 2 Ianes? ¿Cómo te llamas? Dije Ian, ¿tú te llamas Ian, no? Ian. ¿Eh? Ian. Pues dije Ian, ¿no? ¿Eh? Lo dije hasta el final. Vamos a ver esto, fíjense bien. Ya vimos, gracias, cómo hacemos Le borré su marca por accidente. estos cálculos, ¿sí? Y ya constatamos que entre más grande sea el número de rectángulos, ¿verdad? Logramos una mejor aproximación. ¿Por qué? Porque esos rectángulos se van a hacer más delgaditos. Y al hacerse más delgaditos, nos van a dar una mejor aproximación del área, al sumar todos ellos. ¿Sí o no? Ya lo hemos visto. Bien. Y también vimos que si el número de ellos tiende a infinito, por inducción matemática, llegaríamos a la conclusión de que esos rectángulos se convertirían en líneas rectas. ¿Sí o no? Bueno, en segmentos de rectas, porque las líneas rectas son infinitas y obviamente van a ser segmentos, ¿no? ¿Sí? Pero como son segmentos de recta, prácticamente me van a barrer con toda exactitud el área que está encerrada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a uno de los axiomas, ¿ya subí el material que le facilité? A ver, ¿qué es un axioma? A ver, ¿qué es un axioma, ingeniero? Es una forma de poder, como de interpretación para... Si usted creo que era una oposición tan evidente que no lo quería decir. ¿Sí? Por los axiomas de la geometría, bueno, por los postulados, acuérdense que hay una diferencia entre postulado y axioma. Básicamente vendría siendo lo mismo. A ver, ¿cuál es la definición de axioma? Sí, rápido. Búsquela. A ver, usted lo de axioma y usted lo de postulado. A ver. ¿Qué dice? Es una proposición tan sencilla y evidente que se admite sin demostración. Ok, ¿y acá? Axioma. Sí. Postulado. Proposición cuya verdad se admite sin pruebas para servir de base en los primeros estamentos. No, pero eso no es del material que yo les pasé. Es que una no es tan evidente que la otra. Ahí está la diferencia. El postulado no es tan evidente, pero no necesita demostración. Es muy diferente a un axioma. El axioma es más evidente. ¿Sí? Por ejemplo, y yo se los dije, esto se relaciona con la lógica. En la lógica hay primeros principios.
Primeros principios como, por ejemplo, principio de identidad. O sea, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Sí? Otro, el todo es mayor que sus partes. ¿Estás de acuerdo que eso lo admites? ¿Sí o no? Sin que se te demuestre. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Todos estamos de acuerdo con eso, el todo es mayor que sus partes. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, eso lo aceptas inmediatamente. Pero un postulado ya requiere más abstracción. ¿Y por qué entonces esas cosas son postulados? Porque estamos hablando de punto, estamos hablando de recta, y son cosas que no vemos. ¿Sí? Son cosas, son entidades que son abstractas. Entonces, si vamos a hablar de axiomas en geometría, en realidad serían postulados, porque ya requieren una abstracción, un concepto más de imaginarse las cosas. No es tan evidente. Tendrías que, para entenderlas, tener bases de geometría. Si yo, por ejemplo, a un niño le digo, oye, ¿qué crees? Existen infinitos puntos. ¿Sí? En cambio, si yo le explico, mira, un punto no lo vemos, un punto es algo que viene siendo como el elemento fundamental de la geometría, ¿verdad? Si yo le digo, existen infinitos puntos, a lo mejor él me lo va a entender, ¿sí? Sin que yo se lo demuestre. Entonces, ese es un postulado de la geometría. Vamos a dejar aquí porque está ahí Martín ya desesperado, perdón. ¿Qué no me dicen? Todos son los 4 minutos, ¿no?